Amigos míos, entusiastas del cosmos, bienvenidos a un nuevo viaje. Esta vez, no nos adentramos en la vastedad del espacio, sino en un universo igual de complejo y fascinante, el oído humano. Sí, ese órgano que nos permite percibir las sinfonías del universo, desde el susurro del viento hasta la majestuosidad de una orquesta. ¿Alguna vez han pensado en cómo es posible que podamos cerrar los ojos y aún así escuchar? La respuesta, mis amigos, reside en la increíble interacción entre el oído y el cerebro. El oído, esa maravilla de la ingeniería biológica, capta las vibraciones del aire, las convierte en señales eléctricas y las envía al cerebro, el maestro intérprete que da sentido a ese caos organizado que llamamos sonido. Es el cerebro el que distingue entre la voz de un ser querido y el rugido de un motor, el que nos permite disfrutar de la música y comprender el lenguaje. Es un proceso tan complejo y veloz que lo damos por sentado. Pero créanme, cada vez que escuchan un sonido, están presenciando un milagro de la evolución. Así que abran bien los oídos y prepárense para explorar las maravillas del sonido y la audición. Les prometo un viaje fascinante a través de las espirales de la cóclea y los laberintos neuronales del cerebro. Abróchense el cinturón, que comenzamos. Vivimos en un universo vibrante, un océano de ondas que se propagan a través del espacio. Y nuestros oídos, mis amigos, son los detectores más sofisticados que la naturaleza ha creado para percibir este universo sonoro. Para comprender su sensibilidad, imaginen esto: el oído humano puede detectar vibraciones tan pequeñas como 0.0002 pascales. ¿Y eso qué significa? Un pascal es una unidad de presión, y 0.0002 pascales es una presión increíblemente pequeña. Para ponerlo en perspectiva, es como sentir el peso de una hoja de papel sobre la superficie de la Tierra. Sí, así de sensible es el oído humano. Esta sensibilidad extrema nos permite detectar sonidos increíblemente débiles, como el roce de las hojas de un árbol con la brisa o el zumbido de un mosquito a metros de distancia. Es gracias a esta sensibilidad que podemos disfrutar de la sutileza de un susurro o la delicadeza de una melodía tocada con la suavidad de una pluma. Pero la historia no termina ahí. El oído no solo detecta estas vibraciones minúsculas, sino que también las amplifica y las transforma en señales eléctricas que viajan al cerebro a la velocidad del rayo. Para comprender cómo el oído amplifica el sonido, tenemos que adentrarnos en sus profundidades hasta llegar a un trío de huesos más pequeños que un grano de arroz: el martillo, el yunque y el estribo. No se dejen engañar por su tamaño. Estos huesecillos son los responsables de un proceso de amplificación mecánica realmente asombroso. Cuando las ondas sonoras golpean el tímpano, este vibra, y estas vibraciones se transmiten al martillo, que a su vez golpea al yunque, y este al estribo. Este sistema de palanca, ingeniosamente diseñado por la evolución, amplifica la presión sonora hasta 22 veces antes de llegar al oído interno. Imaginen un sistema de poleas que multiplica la fuerza de un solo hombre, permitiéndole levantar un objeto mucho más pesado. De manera similar, los huesecillos del oído medio actúan como un sistema de amplificación, permitiendo que las débiles vibraciones del aire se conviertan en señales lo suficientemente potentes como para ser detectadas por el oído interno. Y aquí es donde la magia continúa, porque en el oído interno se encuentra la cóclea, un órgano en forma de espiral que alberga miles de células ciliadas, las verdaderas heroínas de la audición. Pero eso, mis amigos, es una historia para otro capítulo. El universo sonoro es vasto e infinito, lleno de un espectro de sonidos tan diverso como las estrellas en el firmamento. Desde el canto de las ballenas en las profundidades del océano hasta el rugido de un volcán en erupción, cada sonido tiene su propia firma, su propia identidad. Y nuestro cerebro, mis amigos, es capaz de reconocer y recordar una cantidad asombrosa de estas huellas sonoras. Se estima que un ser humano promedio puede distinguir hasta 100.000 sonidos diferentes a lo largo de su vida. Piensen en eso por un momento. 100.000 sonidos distintos, cada uno con su propia frecuencia, timbre y duración, almacenados en la biblioteca neuronal de nuestro cerebro. ¿Cómo es posible que el cerebro pueda realizar semejante hazaña? Bueno, la respuesta reside en la increíble capacidad de adaptación y aprendizaje del cerebro. Desde que nacemos, nuestros oídos son bombardeados por un sinfín de sonidos, y nuestro cerebro, como un ordenador superpotente, comienza a procesar y clasificar esta información.
Cada nuevo sonido que escuchamos crea nuevas conexiones neuronales, nuevos caminos en el laberinto cerebral. Y con el tiempo, el cerebro se vuelve un experto en reconocer patrones, en asociar sonidos con experiencias, emociones y recuerdos. Imaginen que están en una fiesta, rodeados de gente hablando, música sonando y vasos chocando. Es un caos sonoro, un torbellino de frecuencias que bombardean sus oídos. Y sin embargo, en medio de ese aparente desorden, ustedes pueden concentrarse en la conversación de la persona que tienen enfrente, ignorando el resto de los estímulos auditivos. Este fenómeno, que parece sencillo a simple vista, es en realidad un ejemplo asombroso de la capacidad del cerebro para filtrar, seleccionar y amplificar la información auditiva relevante. Nuestro cerebro es un maestro de la discriminación auditiva, capaz de separar el grano de la paja en el complejo mundo de los sonidos. ¿Cómo lo hace? Bueno, el cerebro utiliza una serie de mecanismos sofisticados para lograr esta hazaña. Por un lado, utiliza la información espacial para determinar la procedencia de los sonidos, lo que le permite concentrarse en los sonidos que provienen de una dirección específica. Por otro lado, el cerebro también utiliza el aprendizaje previo para identificar y priorizar los sonidos importantes. Por ejemplo, si estamos esperando la llamada de un ser querido, nuestro cerebro estará más atento a los sonidos que coincidan con el timbre de su teléfono, incluso en un entorno ruidoso. Written by Neil deGrasse Tyson, StarTalk. Amigos, la cóclea. Una maravilla de la bioingeniería en espiral, ubicada en lo profundo de tu oído interno. Es aquí donde las ondas sonoras, esas vibraciones que viajan por el aire, se transforman en el lenguaje del cerebro, señales eléctricas. Imaginen por un momento el sonido de un violonchelo. Esa rica vibración viaja por el canal auditivo y golpea el tímpano, haciéndolo vibrar. Estas vibraciones se transmiten luego a 3 huesos diminutos, el martillo, el yunque y el estribo. Esta cadena de huesecillos, los más pequeños de nuestro cuerpo, actúa como un amplificador mecánico, aumentando la fuerza de las vibraciones antes de que lleguen a la cóclea. La cóclea, llena de líquido, recibe estas vibraciones amplificadas, y aquí es donde la magia realmente sucede. Dentro de la cóclea, una membrana flexible llamada membrana basilar vibra en respuesta a las ondas sonoras. Piensen en ella como el teclado de un piano, donde diferentes frecuencias hacen vibrar diferentes partes de la membrana. En la parte superior de la membrana basilar se encuentran células ciliadas microscópicas, cada una sintonizada con una frecuencia específica. Cuando la membrana basilar vibra, estas células ciliadas se inclinan y se balancean, como algas marinas en una corriente oceánica. Este movimiento de flexión convierte la energía mecánica de las ondas sonoras en señales eléctricas que luego se transmiten al cerebro a través del nervio auditivo. Es un proceso notable que nos permite percibir la riqueza y la complejidad del mundo sonoro. Lo que es realmente asombroso es la precisión de este proceso. La cóclea puede distinguir entre miles de frecuencias diferentes, permitiéndonos diferenciar entre el canto de un pájaro y el rugido de un motor a reacción. Es como tener un analizador de espectro de última generación integrado en nuestras cabezas. Pero la cosa se pone aún más interesante. La cóclea no solo identifica las frecuencias, sino que también codifica la intensidad del sonido. Un sonido más fuerte hará que la membrana basilar vibre con mayor amplitud, lo que provocará una mayor flexión de las células ciliadas y una señal eléctrica más fuerte al cerebro. Es esta variación en la intensidad de la señal lo que nos permite percibir la sonoridad. Y si eso no fuera suficiente, la cóclea también juega un papel crucial en nuestra capacidad para localizar el sonido en el espacio tridimensional. Al comparar las señales que llegan de cada oído, el cerebro puede triangular la ubicación de una fuente de sonido con notable precisión. En esencia, la cóclea es una maravilla de la evolución, un testimonio de la notable capacidad del cuerpo humano para percibir y procesar el mundo que nos rodea. Es una pieza de tecnología biológica que cualquier ingeniero envidiaría, y todo está ahí, dentro de tu cabeza, trabajando incansablemente para que puedas experimentar la sinfonía de la vida. Al explorar el cosmos del cuerpo humano, a menudo nos encontramos con estructuras asombrosas que desafían nuestra comprensión del universo en miniatura que habitamos. Uno de esos ejemplos notables reside en el oído medio, los 3 huesos más pequeños del cuerpo humano, conocidos colectivamente como huesecillos.
Estos huesos, el martillo, el yunque y el estribo, llevan nombres que recuerdan a un taller en miniatura, y con razón. Estos diminutos huesos, cada uno más pequeño que un grano de arroz, funcionan en perfecta armonía para amplificar y transmitir ondas sonoras desde el tímpano hasta el oído interno. El martillo, fiel a su nombre, está conectado al tímpano y vibra al unísono con la membrana timpánica. Estas vibraciones luego se transmiten al yunque, que actúa como un puente, transfiriendo la energía sonora al estribo. Finalmente, el estribo, con su forma de estribo, vibra contra la ventana oval, una membrana que cubre la entrada a la cóclea llena de líquido. Ahora, podrías preguntarte, ¿por qué necesitamos amplificar el sonido en primer lugar? Bueno, el oído interno está lleno de líquido, y el sonido viaja de manera diferente a través del líquido que a través del aire. Transmitir sonido del aire al líquido representa un desafío significativo, ya que gran parte de la energía sonora se refleja en la interfaz entre estos dos medios. Aquí es donde entran en juego los huesecillos. Al actuar como un sistema de palanca, estos huesos aumentan la presión de las ondas sonoras hasta 22 veces. Este aumento de presión es crucial para superar la resistencia del líquido en el oído interno, asegurando que se transmita suficiente energía sonora para estimular las células ciliadas sensoriales dentro de la cóclea. Pero no se trata solo de amplificación bruta. Los huesecillos también funcionan para proteger el oído interno de daños debidos a ruidos fuertes. Los músculos unidos a estos huesos pueden contraerse en respuesta a ruidos fuertes, amortiguando el movimiento de los huesecillos y reduciendo la cantidad de energía sonora transmitida al oído interno. Este mecanismo de protección refleja, una vez más, el notable diseño del oído humano, que equilibra la necesidad de sensibilidad auditiva con la importancia de prevenir daños a este sensible sistema sensorial. Sin embargo, es importante tener en cuenta que este mecanismo de protección tiene sus límites. La exposición prolongada a ruidos fuertes puede abrumar la capacidad del oído para protegerse, lo que lleva a la pérdida de audición inducida por el ruido. Entonces, la próxima vez que suba el volumen o se encuentre en un ambiente ruidoso, recuerde los pequeños gigantes que trabajan incansablemente dentro de sus oídos y tome las precauciones necesarias para proteger estas notables estructuras. Al contemplar la inmensidad del cosmos, a menudo nos maravillamos de la capacidad de los astrónomos para identificar la ubicación de objetos celestes distantes con una precisión asombrosa. Pero, ¿sabías que tú también posees una notable capacidad de localización, aquí mismo en la Tierra? Me refiero, por supuesto, a la notable capacidad de tus oídos para determinar la ubicación de los sonidos en un espacio tridimensional. Esta hazaña de percepción auditiva se basa en el hecho de que tenemos dos oídos, separados por una pequeña distancia. Esta separación, aunque aparentemente insignificante, es fundamental para nuestra capacidad de localizar el sonido. Cuando un sonido emana de un punto en el espacio, llega a cada oído en momentos ligeramente diferentes. Nuestro cerebro, al ser la supercomputadora que es, está increíblemente en sintonía con estas diferencias de tiempo interaurales, también conocidas como retrasos de tiempo interaurales. Estas diferencias de tiempo, aunque a menudo sean de solo microsegundos, proporcionan información valiosa sobre la dirección horizontal de una fuente de sonido. Por ejemplo, si un sonido proviene de su derecha, llegará a su oído derecho ligeramente antes que a su oído izquierdo. Esta diferencia de tiempo, aunque diminuta, es suficiente para que su cerebro infiera que la fuente del sonido está ubicada en algún lugar a su derecha. Pero eso no es todo. Además de las diferencias de tiempo interaurales, nuestro cerebro también utiliza diferencias de intensidad interaurales para localizar el sonido. Cuando un sonido viaja desde un lado de la cabeza, tiene que pasar por la cabeza para llegar al otro oído. Esta barrera, ya sea el cráneo o los tejidos blandos, puede atenuar el sonido, creando una diferencia de intensidad entre los dos oídos. Por lo tanto, un sonido proveniente de su derecha no solo llegará a su oído derecho primero, sino que también será ligeramente más fuerte en ese oído en comparación con su oído izquierdo. Esta diferencia de intensidad, junto con la diferencia de tiempo, proporciona información adicional sobre la ubicación de la fuente de sonido. Nuestro cerebro utiliza estas señales binaurales, tanto en tiempo como en intensidad, para crear un mapa espacial del paisaje sonoro que nos rodea. Este mapa nos permite navegar por nuestro entorno, localizar objetos e interactuar con el mundo de una manera que sería imposible con un solo oído.
desde el eco de nuestros pasos en una calle vacía hasta el canto de los pájaros en un bosque. Nuestra capacidad para localizar el sonido enriquece nuestra experiencia auditiva y nos permite interactuar con el mundo sonoro de formas que a menudo damos por sentado. Entonces, la próxima vez que escuche un sonido que capte su atención, tómese un momento para apreciar la notable capacidad de sus oídos para determinar de dónde proviene. Una hazaña de procesamiento neuronal que rivaliza con cualquier maravilla cósmica. Percepción auditiva. Tu cerebro te está mintiendo. Amigos, ¿alguna vez han notado cómo nuestro cerebro puede llenar los vacíos en una conversación, incluso cuando hay ruido de fondo? Imaginen que están en una fiesta ruidosa, charlando con alguien. La música está a todo volumen, la gente habla y ríe a tu alrededor. Es un caos sonoro, ¿verdad? Sin embargo, de alguna manera, aún puedes seguir la conversación. Puedes entender lo que la otra persona está diciendo, incluso si algunas palabras se pierden en el ruido. ¿Cómo es posible esto? Bueno, aquí es donde la increíble capacidad de procesamiento de nuestro cerebro entra en juego. Nuestro cerebro es una máquina de predicción increíblemente sofisticada. Utiliza información contextual, nuestro conocimiento del idioma y nuestras experiencias pasadas para anticipar lo que la otra persona va a decir a continuación. Y cuando faltan fragmentos de información auditiva, nuestro cerebro simplemente los completa, creando una experiencia auditiva fluida y continua. Es como si nuestro cerebro tuviera un software de edición de audio incorporado, que limpia el ruido, rellena los huecos y nos presenta una versión optimizada del mundo sonoro que nos rodea. Fascinante, ¿no es así? Piensen en ello de esta manera. Cuando escuchas a alguien hablar, tu cerebro no solo está procesando el sonido en tiempo real, sino que también está constantemente un paso adelante, prediciendo lo que vendrá a continuación. Y cuando esas predicciones resultan ser correctas, la información faltante se llena sin problemas, sin que ni siquiera nos demos cuenta. Este fenómeno se llama percepción auditiva y es una parte esencial de cómo damos sentido al mundo que nos rodea. Nos permite concentrarnos en lo que es importante, filtrando las distracciones y permitiéndonos participar en conversaciones incluso en entornos ruidosos. Pero aquí hay algo aún más asombroso. Nuestro cerebro no solo completa los sonidos que faltan, sino que también puede corregir los errores. Por ejemplo, si alguien pronuncia mal una palabra o habla con un ceceo, nuestro cerebro puede hacer ajustes automáticos, asegurándonos de que aún entendamos el mensaje. Es como si nuestro cerebro fuera un maestro de la interpretación, capaz de descifrar incluso los mensajes más confusos y presentarnos una versión coherente y comprensible de la realidad auditiva. El oído. Siempre atento. Actividad auditiva. Durante el sueño. A menudo pensamos en el sueño como un momento de descanso y tranquilidad. Un momento en que nuestro cuerpo y nuestra mente pueden finalmente desconectarse y recargarse. Y si bien es cierto que muchas de nuestras funciones corporales se ralentizan durante el sueño, hay una parte de nosotros que nunca se apaga por completo: nuestro oído. Sí, amigos míos, incluso cuando estamos profundamente dormidos, nuestros oídos permanecen en alerta, captando sonidos del mundo exterior. El tímpano, esa membrana delgada y sensible que vibra en respuesta a las ondas sonoras, continúa vibrando incluso cuando estamos inconscientes. Esto se debe a que el oído interno, donde se encuentra el tímpano, está conectado directamente al tronco encefálico, la parte más primitiva de nuestro cerebro responsable de funciones vitales como la respiración y el ritmo cardíaco. Esta conexión directa asegura que nuestro cerebro esté siempre al tanto de cualquier sonido potencialmente importante, incluso cuando estamos dormidos. Entonces, aunque es posible que no seamos conscientes de todos los sonidos que nos rodean mientras dormimos, nuestros oídos todavía están trabajando duro, monitoreando nuestro entorno en busca de cualquier señal de peligro o información importante. Ahora bien, si nuestros oídos están siempre escuchando, ¿por qué no nos despertamos con cada pequeño sonido que ocurre mientras dormimos? Bueno, aquí es donde entra en juego la notable capacidad de nuestro cerebro para filtrar información. Mientras dormimos, nuestro cerebro puede distinguir entre sonidos importantes y no importantes, filtrando el ruido de fondo y permitiéndonos permanecer dormidos. Este proceso de filtrado no es perfecto, por supuesto, y los sonidos fuertes o repentinos aún pueden despertarnos. Pero para la mayoría de los sonidos cotidianos, como el zumbido del refrigerador o el tráfico lejano, nuestro cerebro puede suprimir eficazmente nuestra respuesta consciente,
permitiéndonos dormir plácidamente. Es como si nuestro cerebro tuviera un guardia de seguridad incorporado, vigilando constantemente nuestro entorno sonoro y solo alertándonos sobre los sonidos que realmente necesitan nuestra atención. Sin embargo, esta capacidad de filtrado no significa que nuestro cerebro ignore por completo los sonidos que escuchamos mientras dormimos. De hecho, los estudios han demostrado que nuestro cerebro todavía puede procesar información de los sonidos que escuchamos mientras dormimos, incluso si no los recordamos conscientemente. Sonidos del vientre materno. Audición prenatal. A menudo pensamos en el útero como un ambiente tranquilo y silencioso, un santuario sereno donde un bebé en desarrollo está protegido del mundo exterior. Pero la realidad es que el útero está lejos de ser silencioso. De hecho, está lleno de una variedad de sonidos, desde los latidos del corazón rítmicos y tranquilizadores de la madre hasta los ruidos sordos y gorgoteos de su sistema digestivo. Y aunque estos sonidos pueden parecer aleatorios e insignificantes para nosotros, juegan un papel crucial en el desarrollo auditivo de un bebé en crecimiento. Para cuando un feto alcanza las 20 semanas de gestación, sus oídos están completamente formados y pueden percibir sonidos del mundo exterior. Imagínense, dentro del cálido y confinado espacio del útero, un bebé en desarrollo está constantemente bañado en un rico paisaje sonoro. Estos sonidos, aunque amortiguados por el líquido amniótico y la pared abdominal de la madre, proporcionan una estimulación auditiva vital para el cerebro en desarrollo. De hecho, los estudios han demostrado que los bebés que están expuestos a una variedad de sonidos en el útero tienen más probabilidades de desarrollar habilidades lingüísticas y de comunicación sólidas después del nacimiento. De todos los sonidos que un bebé escucha en el útero, hay uno que destaca sobre el resto: la voz de su madre. La voz de la madre, transmitida a través de los huesos y tejidos de su cuerpo, es el sonido más fuerte y claro que un bebé escucha antes del nacimiento. Y aquí hay algo realmente asombroso. Incluso antes de nacer, los bebés pueden reconocer y responder a la voz de su madre. Los estudios han demostrado que los bebés en el útero mostrarán cambios en la frecuencia cardíaca y los movimientos corporales cuando escuchen la voz de su madre, en comparación con cuando escuchan la voz de una mujer desconocida. Esta capacidad para reconocer la voz materna es una hazaña notable de procesamiento auditivo y habla de la profunda conexión que existe entre una madre y su hijo, incluso antes del nacimiento. Y no se trata solo de la voz en sí, sino también del contenido emocional que transmite. Los bebés pueden percibir las emociones en la voz de su madre, ya sea que se sienta feliz, triste, emocionada o estresada. Esta capacidad de sintonizar con las emociones maternas ayuda a los bebés a desarrollar una comprensión temprana del mundo que los rodea y les proporciona una sensación de seguridad y consuelo. Amigos, ¿alguna vez se han preguntado por qué la música, incluso géneros diferentes, nos produce placer? Bueno, la respuesta está en lo profundo de nuestros cerebros, en una pequeña molécula llamada dopamina. La dopamina es el neurotransmisor responsable de la sensación de recompensa y placer. Cuando experimentamos algo agradable, como comer chocolate, tener relaciones sexuales o escuchar música, nuestro cerebro libera una cascada de dopamina. Lo fascinante es que esta respuesta a la música no es exclusiva de los humanos. Estudios han demostrado que otros animales como ratones y monos también muestran una preferencia por ciertos tipos de música e incluso sincronizan sus movimientos con el ritmo. Esto sugiere que la conexión entre la música y el placer podría estar profundamente arraigada en nuestra historia evolutiva. Quizás nuestros ancestros encontraron ventajas evolutivas en la música, como la cohesión social, la comunicación o la regulación emocional. Sea cual sea la razón, lo cierto es que la música tiene un efecto poderoso en nuestro cerebro, desencadenando la liberación de dopamina y llenándonos de una sensación de bienestar. Así que la próxima vez que se encuentren moviendo la cabeza al ritmo de su canción favorita, recuerden que están experimentando una danza química milenaria en su cerebro. Y no se trata solo de placer, amigos. La música también puede tener un impacto profundo en nuestras emociones y nuestra salud mental. Se ha demostrado que escuchar música reduce el estrés, la ansiedad e incluso el dolor crónico. Los estudios han encontrado que la música puede disminuir la frecuencia cardíaca, la presión arterial y los niveles de cortisol, la hormona del estrés. Además, escuchar música puede activar áreas del cerebro relacionadas con la memoria, la atención y el lenguaje. Por eso,
La musicoterapia se utiliza cada vez más para tratar una variedad de afecciones, como el autismo, la enfermedad de Parkinson y la pérdida de memoria. La música es una herramienta poderosa que puede influir en nuestro estado de ánimo, mejorar nuestro bienestar e incluso ayudarnos a sanar. Así que ya saben, amigos, la próxima vez que se sientan decaídos, pónganse sus audífonos y dejen que la música haga su magia. Amigos, vivimos en un mundo tridimensional, un lugar lleno de sonidos que nos llegan desde todas direcciones. Para navegar por este complejo paisaje sonoro, necesitamos más que un solo oído. Necesitamos la sinfonía en estéreo que nos brindan nuestros dos oídos. Pero, ¿por qué es tan crucial la audición binaural, es decir, escuchar con ambos oídos? La respuesta está en la forma en que nuestro cerebro procesa la información auditiva. Cuando un sonido llega a nuestros oídos, lo hace con una ligera diferencia de tiempo y de intensidad en cada oído. Nuestro cerebro, como una computadora sónica increíblemente rápida, analiza estas pequeñas diferencias para determinar la ubicación precisa de la fuente del sonido. Imaginen que están caminando por un bosque y escuchan el canto de un pájaro. Gracias a la audición binaural, su cerebro puede determinar si el pájaro está a la derecha o a la izquierda, arriba o abajo, cerca o lejos. Esta capacidad de localizar los sonidos en el espacio se llama percepción espacial auditiva. La audición binaural no solo nos ayuda a navegar por el mundo que nos rodea, sino que también es esencial para nuestra seguridad. Nos permite detectar el sonido de un coche que se acerca, la alarma de un incendio o la voz de alguien que nos llama desde lejos. Es como tener un sistema GPS sónico incorporado que nos mantiene conectados con nuestro entorno. Perder la audición en un oído puede afectar significativamente nuestra capacidad para localizar los sonidos. Sin embargo, nuestro cerebro es increíblemente adaptable y puede aprender a compensar la pérdida de información de un oído utilizando otras señales auditivas y visuales. Amigos, cuando pensamos en el oído, generalmente imaginamos la parte visible, la oreja, y su capacidad para captar los sonidos. Pero ¿sabían que el oído también juega un papel fundamental en nuestro sentido del equilibrio? Es cierto, y todo gracias a una estructura asombrosa escondida en las profundidades de nuestro cráneo: el oído interno. El oído interno, además de la cóclea, que se encarga de la audición, contiene un sistema de canales semicirculares llenos de un líquido llamado endolinfa. Estos canales, dispuestos en 3 planos diferentes, actúan como un sistema de nivelación giroscópica. Cada vez que movemos la cabeza, la endolinfa dentro de los canales semicirculares se desplaza, estimulando células ciliadas sensoriales. Estas células envían señales al cerebro a través del nervio vestibular, informándole sobre la dirección y la velocidad de nuestro movimiento. Esta información es esencial para mantener el equilibrio, coordinar los movimientos y mantener una imagen estable del mundo que nos rodea, incluso cuando estamos en movimiento. Es gracias a este intrincado sistema que podemos bailar, caminar sobre una cuerda floja o simplemente mantenernos erguidos sin caernos. Cuando el sistema vestibular se ve afectado, ya sea por una enfermedad, una lesión o simplemente por el mareo por movimiento, podemos experimentar vértigo, náuseas y dificultades para mantener el equilibrio. Es un recordatorio de la increíble complejidad e importancia de este pequeño pero poderoso órgano sensorial. Amigos míos, ¿alguna vez han escuchado un timbre, un zumbido o un silbido que parece venir de la nada? No, no estoy hablando de extraterrestres, aunque esa sería una explicación mucho más emocionante. Les hablo del tinnitus, un fenómeno que afecta a millones de personas. Imaginen escuchar un sonido constante sin que haya una fuente externa. Es como si tu cerebro estuviera organizando un concierto privado, pero solo para ti. Y la canción nunca termina. Ahora, el tinnitus no es una enfermedad en sí misma, sino un síntoma de que algo anda mal en el sistema auditivo. Puede ser causado por la exposición a ruidos fuertes, la pérdida de audición relacionada con la edad, lesiones en la cabeza o el cuello, e incluso ciertos medicamentos. En esencia, el tinnitus es como una señal fantasma en el sistema. El cerebro, al no recibir las señales correctas del oído, intenta compensar creando su propio sonido. Es como si el cerebro, en su infinita sabiduría, decidiera llenar el silencio con un molesto zumbido. Pero no se preocupen, no todo está perdido. Hay tratamientos y terapias que pueden ayudar a controlar el tinnitus y mejorar la calidad de vida. Ahora bien,
La experiencia del tinnitus varía mucho de persona a persona. Algunos lo describen como un timbre agudo, otros como un rugido bajo, e incluso hay quienes lo experimentan como música o voces. Lo que sí es común es que el tinnitus puede ser increíblemente molesto e incluso debilitante en algunos casos. Imaginen tratar de concentrarse en una tarea importante o conciliar el sueño con un zumbido constante en el oído. Afortunadamente, la ciencia no se queda de brazos cruzados. Se están desarrollando nuevas tecnologías y terapias para ayudar a las personas que sufren de tinnitus. Desde terapias de sonido que enmascaran el ruido hasta dispositivos que estimulan el nervio auditivo, la búsqueda del silencio perdido está en marcha. Lo importante es no ignorar el problema. Si experimentan tinnitus, no duden en consultar a un profesional de la salud auditiva. Recuerden, el universo está lleno de sonidos maravillosos, y no hay razón para que el tinnitus les impida disfrutarlos. Amigos, todos sabemos que el cerebro es un órgano increíblemente complejo que nunca descansa, ni siquiera cuando dormimos. Y aunque cerremos los ojos y nos sumerjamos en el mundo de los sueños, nuestros oídos permanecen alerta, procesando sonidos del entorno. Es como si tuviéramos un guardia de seguridad personal trabajando las 24 horas, asegurándose de que no nos perdamos nada importante. Pero ¿por qué nuestros oídos permanecen activos durante el sueño? Bueno, es una cuestión de supervivencia. Imaginen a nuestros ancestros, durmiendo a la intemperie, expuestos a los peligros de la naturaleza. Un depredador que se acerca, una rama que se rompe, cualquier sonido podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. Así que, a lo largo de la evolución, nuestro cerebro ha desarrollado la capacidad de monitorizar el entorno auditivo incluso durante el sueño. De esta manera, podemos despertar rápidamente ante cualquier señal de peligro y responder en consecuencia. Es como tener un sistema de alarma incorporado que nos mantiene a salvo mientras dormimos. Ahora bien, si nuestros oídos están constantemente procesando sonidos, ¿por qué no nos despertamos con cada pequeño ruido? La respuesta está en la increíble capacidad del cerebro para filtrar la información sensorial. Durante el sueño, el cerebro reduce la intensidad de los sonidos irrelevantes, como el zumbido del refrigerador o el tráfico lejano. Es como si el cerebro tuviera un control de volumen interno que baja el volumen de los sonidos irrelevantes y amplifica las señales importantes, como la voz de un ser querido o el sonido de una alarma. Y si bien es cierto que podemos dormir a través de una tormenta, el sonido de un bebé llorando puede despertarnos en un instante. Este proceso de filtrado auditivo es esencial para un sueño reparador. Nos permite descansar y recargar energías sin ser interrumpidos constantemente por el ruido ambiental. Así que la próxima vez que se vayan a dormir, recuerden que sus oídos siguen trabajando, vigilando el entorno y asegurándose de que despierten descansados y listos para un nuevo día. Amigos míos, el universo está lleno de vibraciones, desde las ondas gravitacionales que deforman el tejido del espacio-tiempo hasta las oscilaciones de las partículas subatómicas. Y aunque no podamos percibir todas estas vibraciones, nuestro sentido del oído nos permite experimentar un rango asombroso de frecuencias, desde los sonidos graves y profundos hasta los agudos y penetrantes. El oído humano es como un instrumento musical finamente afinado, capaz de detectar un espectro sonoro que va desde los 20 hasta los 20.000 hercios. Es dentro de este rango donde encontramos la música, el habla, el canto de los pájaros y todos los demás sonidos que dan forma a nuestra experiencia auditiva. Y aunque podamos escuchar un rango tan amplio, nuestro oído es más sensible a las frecuencias entre los 2000 y los 5000 hercios. Es en este rango donde se encuentra la mayor parte de la información del habla humana, lo que nos permite comunicarnos y comprender el lenguaje con facilidad. Ahora bien, ¿por qué nuestro oído es más sensible a este rango específico de frecuencias? Bueno, es una cuestión de evolución y adaptación. A lo largo de millones de años, nuestro sistema auditivo se ha ido perfeccionando para detectar los sonidos más relevantes para nuestra supervivencia y reproducción. Y resulta que las frecuencias entre los 2000 y los 5000 hercios son ideales para transmitir información a través del aire, especialmente en entornos ruidosos. Es por eso que la mayoría de los animales, incluidos los humanos, han desarrollado la capacidad de producir y percibir sonidos en este rango. Es fascinante pensar que nuestra capacidad de escuchar está tan estrechamente ligada a la física del sonido y a las presiones evolutivas que han dado forma a nuestra especie. En el próximo capítulo,
Exploraremos cómo nuestro cerebro procesa e interpreta la información auditiva, transformando las simples vibraciones en el aire en un mundo rico en significado y emoción. Amigos, ¿alguna vez se han preguntado por qué un grito nos sobresalta de una manera que otros sonidos no lo hacen? No es solo por el volumen, aunque un grito fuerte puede ciertamente romper los tímpanos, metafóricamente hablando. No, la razón por la que un grito nos pone en alerta máxima se remonta a nuestros ancestros más primitivos. Mucho antes del lenguaje, un grito era una advertencia visceral, una señal de peligro inminente que no podía ser ignorada. En lo profundo de nuestro cerebro, en esa maraña de neuronas que compartimos con lagartos y lemures, hay una región llamada amígdala. Este pequeño nudo de tejido nervioso es el centro de procesamiento de las emociones y tiene una afinidad particular por el miedo. Cuando un grito llega a nuestros oídos, la amígdala se activa como un detector de metales en Fort Knox. Es una respuesta instantánea, no razonada, que nos prepara para luchar, huir o congelarnos en nuestro lugar. Piensen en ello. En la naturaleza, un grito a menudo significaba que un depredador estaba cerca o que un desastre natural estaba a punto de ocurrir. La supervivencia dependía de la capacidad de reaccionar rápidamente, y aquellos que dudaban, bueno, no vivieron para contarlo. Hoy en día, la mayoría de nosotros no tenemos que preocuparnos de que un tigre dientes de sable nos ataque en la calle. Pero la respuesta de nuestro cerebro a un grito sigue siendo tan fuerte como siempre. Es un recordatorio de nuestro pasado evolutivo, una conexión con los primeros humanos que dependían de sus sentidos para sobrevivir. Así que la próxima vez que escuchen un grito y sientan que su corazón se acelera y su cuerpo se tensa, sepan que no están solos. Es solo su cerebro, haciendo lo que fue diseñado para hacer, mantenerlos a salvo, incluso si eso significa reaccionar de forma exagerada a un niño gritando por un helado. Después de todo, como dijo Carl Sagan, somos polvo de estrellas, pero también somos el producto de millones de años de evolución, y eso, mis amigos, es algo asombroso. Nuestro cerebro es una máquina increíble, capaz de adaptarse a situaciones extraordinarias. Y una de las demostraciones más fascinantes de esta adaptabilidad es cómo las personas ciegas desarrollan una audición espacial excepcional. Imaginen un mundo sin imágenes, donde la oscuridad es constante. Para compensar la falta de visión, el cerebro reconfigura sus circuitos neuronales, potenciando otros sentidos. Es como si la energía destinada a procesar la luz se desviara a otros canales sensoriales, en este caso, el sonido. Estudios científicos han demostrado que las personas ciegas pueden identificar la ubicación de objetos con una precisión asombrosa utilizando únicamente el sonido. Al analizar el eco y la reverberación, sus cerebros construyen mapas mentales tridimensionales del entorno. Es como si desarrollaran una forma de ecolocalización similar a la de los murciélagos, permitiéndoles ver el mundo a través de ondas sonoras. Esta capacidad no se limita a la detección de objetos grandes. Las personas ciegas también pueden usar el sonido para navegar por espacios complejos, evitar obstáculos e incluso identificar la forma y textura de los objetos. Imaginen poder escuchar la diferencia entre un árbol y una pared, o la textura rugosa de una roca y la suavidad de una hoja. Es un testimonio del poder del cerebro para adaptarse y encontrar nuevas formas de percibir el mundo. Esta plasticidad cerebral nos muestra que la percepción no es solo un proceso pasivo, sino una construcción activa de nuestro cerebro. No solo vemos con nuestros ojos, sino que también vemos con nuestros oídos, nuestro tacto, nuestro olfato y nuestro gusto. La próxima vez que vean a una persona ciega desplazarse con seguridad por el mundo, recuerden que están presenciando una hazaña extraordinaria de adaptación humana. Un ejemplo de cómo el cerebro puede trascender los límites de lo que creemos posible. Y así, llegamos al final de nuestro viaje por el fascinante mundo del oído humano. Hemos explorado su increíble sensibilidad, su capacidad para discernir miles de sonidos, y cómo transforma las vibraciones del aire en señales que nuestro cerebro interpreta como música, lenguaje y ruido. Pero tus oídos no son solo herramientas para la audición. Son puertas a las emociones, a los recuerdos, a las ideas. Un ritmo puede transportarte a otro tiempo y lugar. Una voz familiar puede calmar tu corazón o encender tu ira. Una melodía puede inspirarte a crear o simplemente hacerte bailar. Escuchas para entender, para amar, para sobrevivir. Cada sonido que percibes
Desde el susurro del viento hasta el rugido de una multitud, te conecta con el mundo que te rodea y con tu propia historia personal. Cuídalos, entrénalos, y nunca dejes de escuchar lo que realmente importa. Si te ha gustado este viaje sonoro, suscríbete a nuestro canal para descubrir más misterios de tu cuerpo y mente. Nos vemos en el siguiente vídeo.